programa de hoy, dictadura de Daniel Ortega, detiene a sacerdote rector de un seminario. Analista destaca el permanente objetivo de eliminar las voces críticas al gobierno, aprovechando la atención mediática sobre Venezuela. Estas detenciones en Nicaragua. Desde Venezuela, diversos gobiernos en América y el mundo dan fe que la victoria electoral es de Edmundo González y Corina Machado. En París detienen activistas de plataforma Citizen Go por campaña contraataque a la fe católica en las Olimpiadas. Fue un ataque ideológico y político, dice uno de los detenidos. Desde el Vaticano, el Papa renueva su llamado para el fin de la guerra entre Israel y Hamás. Desde Cuba conoceremos sobre la oración de Taizé, un tipo de oración contemplativa que reúne a diversas pastorales de jóvenes en la isla. Hola Natalie, qué gusto tenerte de vuelta. Un gusto y una alegría también para mí, Eddie, estar contigo y con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nicaragua con la novedad de otro sacerdote detenido por la policía el último 5 de agosto, según reporta Vatican News. Se trata del padre Jarvín Torres, rector del seminario San Luis Gonzaga. Los cargos en su contra no son públicos, según medios nicaragüenses. Junto al padre Jarvín Torres, también fue apresada una agente de pastoral de la parroquia Santa María de Guadalupe que administra el padre Torres. La detención del clérigo se suma a una oleada de arrestos de presbíteros en los últimos 10 días. Aquí el detalle. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ellos son los 12 sacerdotes detenidos por la dictadura de Daniel Ortega, más un presbítero con paradero desconocido. Ocurrió entre fines de julio y la primera semana de agosto. La mayoría pertenece a la diócesis de Matagalpa, jurisdicción eclesial del obispo Rolando Álvarez, hoy desterrado en Roma. Monseñor Ulises René Vega, vicario judicial y canciller de la diócesis de Matagalpa. Monseñor Edgar Sacasa, párroco de la iglesia San Isidro y vicario episcopal de la diócesis de Matagalpa. Párroco Jairo Pravia, párroco de la Inmaculada Concepción de María en Sébaco. Padre Víctor Godoy, vicario de la Inmaculada Concepción de María en Sébaco. Padre Marlon Velázquez, vicario de la parroquia Santa Lucía en Ciudad Darío. Fray Silvio José Romero, párroco de la iglesia San Francisco de Asís de la diócesis de Juigalpa. Fray Ramón Morras, sacerdote de Ciudad Darío. Padre Antonio López, párroco de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz en Ciudad Darío. Padre Raúl Francisco Villegas, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Matiguás. Padre Salvador López, párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Ciudad Darío. Padre Frutos Valle, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí, sufragánea a la diócesis de Matagalpa. Padre Francisco III, párroco de la iglesia Santa Faustina Jovalska, en Solingalpa. Padre Jarvín Torres, rector del seminario San Luis Gonzaga. Desde Monseñor Ulises Vega hasta el Padre Frutos Valle, pasan arresto domiciliario dentro del seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua, según el medio Confidencial. Respecto al padre Salvador López, se desconoce con precisión si fue detenido por la policía o si dejó el país, según describe Así Prensa. También fue detenido el diácono Ervin Aguirre, de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz de Ciudad Darío. Por su parte, el padre Francisco III está preso en el sistema penitenciario de Tipitapa, Managua, conocido como La Modelo, según informa Confidencial. Hasta la fecha, las autoridades aún no dan información oficial de los cargos por los cuales se ejecutaron las detenciones. Los arrestos iniciaron el viernes 26 de julio con el padre Frutos Constantino Valle y se intensificaron el jueves 1 y viernes 2 de agosto. Estos nuevos actos contra los sacerdotes de la diócesis de Matagalpa ocurren en el Año Santo Jubilar, en ocasión del primer centenario de la diócesis, que se cumple el 19 de diciembre.
Con el reciente arresto del rector del seminario de Matagalpa, ya son 13 los sacerdotes desprovistos de su libertad por el gobierno de Daniel Ortega en 10 días sin ningún cargo. Estamos conectados con Emilio Blasco, director del Center for Global Affairs en la Universidad de Navarra, para un análisis de la situación que se vive en Nicaragua. Bienvenido, señor Blasco. Muchas gracias. Daniel Ortega gobierna Nicaragua en forma consecutiva desde 2007. ¿Cómo se explica que haya podido mantenerse en el poder tantos años? Bien, pues tergiversando la legalidad. Efectivamente, llegó a la presidencia por poco, es decir, con una votación muy baja, y luego, a medida que fue necesitando modificar o condicionar las elecciones, así lo fue haciendo. Por ejemplo, pues impidiendo que algunos partidos de la oposición se presentaran, que algún candidato con cierta posibilidad de estar se presentara. Y luego ya, una vez no pudiendo ganar limpiamente, con toda esa labor de policial, de arrestar gente, de detener, de enfrentamiento con la población. ¿Cuál es la situación de los partidos políticos de oposición en Nicaragua en este momento? La labor es muy, muy difícil porque no hay libertad, no es una democracia. Todos estamos bastante de acuerdo en que lo que hay en Nicaragua es un régimen, digamos, autoritario, si no queremos utilizar la palabra dictadura, pero así no es fácil defender libremente las ideas de un partido político y por tanto están maniatados. Y toda esa labor que está haciendo el gobierno de perseguir a cualquier atisbo de oposición, no solo política, sino también cultural, religiosa, demuestra que la voluntad del gobierno es de sostenerse y de aparcar, eliminar en ocasiones a gente que piensa diferente. Ya son 13 sacerdotes detenidos sin cargos que sean conocidos en un lapso de 10 días. ¿Por qué cree que Daniel Ortega persigue a la fe católica? Bien, la percibe como un reducto de oposición, de gente que piensa por su cuenta y que él no puede dominar como puede dominar otras esferas. Por otra parte, la población, o sea, Nicaragua es un país católico, quizás algún país vecino que también lo ha sido, hay una mayor presencia de grupos evangélicos, que también lo hay en Nicaragua, pero la fuerza de la Iglesia Católica sigue siendo grande. Y un modo o sea, su deseo de controlar todos los resortes del poder es ir contra la Iglesia Católica, eliminando aquellas voces que considera más críticas. También se ha dicho que la oportunidad de este momento es lo que ocurre en Venezuela, es decir, la opinión internacional, la atención de los medios están, en cuanto a Latinoamérica, están centrados ahora en Venezuela, y eso hace que quizás se pueda sentir con manos más libres para llevar adelante estas detenciones en Nicaragua. ¿Cuál tendría que ser la respuesta también a nivel internacional a múltiples niveles para que Nicaragua vuelva a ser una democracia? Bien, la actitud está de insistir por parte de la OEA, por parte de organizaciones internacionales, pero ya se ha demostrado que no se puede hacer mucho, ¿no? No puede hacer una gran palanca contra la decisión de un gobierno autoritario. Ahí tiene quizás más opciones Estados Unidos por la relación económica que hay con Estados Unidos. La relación comercial, Nicaragua forma parte del CAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de América Central con Estados Unidos, y es el único país de todos esos que vende más a Estados Unidos de lo que le compra. Estados Unidos podría sacar, o bueno, no es tan sencillo, pero puede impulsar la salida de Nicaragua del CAFTA, podría dejar de comprarle. De todos modos, todas estas medidas económicas suelen tener un efecto mayor en la población pobre y al final el que menos se ve perjudicado es el régimen, las empresas del propio familia, ¿no? de Ortega y Murillo. Por tanto, no es sencillo la presión, existe algo de presión, pero un régimen autoritario como el de Nicaragua no es fácil de doblegar. Emilio Blasco, director del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. A 10 días de las elecciones en Venezuela, nuestro corresponsal en el país, Andrés Enríquez, nos hablará sobre la última información de los inciertos resultados electorales en el país, de los cuales Nicolás Maduro se proclamó vencedor. Andrés, gracias por estar con nosotros en el programa. Hay entidades como el gobierno de Estados Unidos y el diario The Washington Post que han analizado los resultados electorales en Venezuela. ¿Cuántos votos le dan a uno y a otro? Sí, muchas gracias por tenerme en el programa. Efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros gobiernos a nivel regional y a nivel mundial, pues se basan en la recopilación de actas electorales que publicaba el comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia desde el mismo día de las elecciones, en la madrugada, una logística que ellos catalogan de única en su estilo en la historia de la democracia, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. La oposición venezolana se organizó a nivel nacional en diversos equipos, en diversos lo que ellos llaman comanditos, en la que sus testigos electorales, la gente que estaba presente en los centros de votación, para garantizar precisamente la transparencia del proceso, les enviaron a Caracas, después de que cerraron las mesas electorales, los comprobantes que efectivamente dan fe que el resultado electrónico que transmiten las máquinas de votación al centro de totalización en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, pues es la misma que se refleja en estas actas. Andrés, si la Fiscalía venezolana ha presentado cargos contra Edmundo González y Corina Machado, ¿nos podrías comentar cuáles son y por qué? Esta semana, Edmundo González Urrutia, presidente electo de acuerdo a las actas electorales, y María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela, enviaron un comunicado, una carta dirigida a las Fuerzas Armadas del país y a todos los entes policiales del país, pidiéndole que se pongan del lado del pueblo, que cesen la represión de la cual ha sido víctima numerosos venezolanos que han salido a las calles a protestar después de que el 28 de julio el Consejo Nacional Electoral ofreciera un resultado favorable a Nicolás Maduro, y en ese comunicado pues la oposición le pide a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado del pueblo y que garanticen el resultado y la voluntad popular que se expresó a través de las elecciones el pasado domingo. Inmediatamente después de este comunicado, pues la Fiscalía emitió un comunicado a su vez en el cual afirma que se abre una investigación penal en contra de Machado y González Urrutia por incitar a la rebelión y por hacer llamados a desconocer los resultados electorales publicados el pasado domingo. Andrés, de asumir el gobierno, la oposición, ¿qué le plantea o ofrece a Nicolás Maduro? Lo que le ofrece, y yo creo que es algo que está planteándose ahora mismo en la mesa de negociación encabezada por los gobiernos de Brasil, México y Colombia, al chavismo, es la necesidad y la posibilidad de abandonar el poder sin ser perseguidos por el nuevo gobierno que se conforma en Venezuela. Andrés, también la Iglesia ha estado pendiente y está pendiente sobre las elecciones, las inciertas elecciones en Venezuela. El vicepresidente de los obispos también ayer dio una entrevista a Vatican News sobre estas elecciones. ¿Podrías recordarnos qué fue lo principal de su mensaje? Pues el obispo Moronta fue muy enfático en señalar que un verdadero demócrata no persigue a la gente que piensa distinto, no se aferra al poder a toda costa y efectivamente escucha y pone en práctica la voluntad popular que se expresa a través del voto democrático. Además, el obispo se refirió a la enorme cantidad de jóvenes que han sido secuestrados de sus hogares por los organismos de seguridad del Estado y que han sido puestos ahora en cárceles comunes, con presos comunes en Venezuela, sencillamente por el hecho de protestar, señalando que la gran mayoría de esos jóvenes pues no son terroristas y no se merecen ese trato. Así es, Andrés, gracias por la actualización de la información y seguimos unidos en oración por Venezuela. Gracias por tenerme en el programa. Hacemos una pausa y al volver, en París detienen a activistas de plataforma Citizen Go por campaña contra ataque a la fe católica en las Olimpiadas. Este arresto fue un ataque ideológico y político, dice uno de los detenidos. Además, desde Cuba conoceremos sobre la oración de Taizé, un tipo de oración contemplativa que reúne a diversas pastorales de jóvenes en la isla. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
contamos de un nuevo ataque a los cristianos en Francia. Esta semana, miembros del equipo de la plataforma internacional Citizen Go, una comunidad de ciudadanos que impulsa la participación en la vida pública a través de peticiones y acciones online, fueron detenidos por la policía mientras ejecutaban una iniciativa contra la blasfemia, la última cena en los Juegos Olímpicos. Estamos en conexión con Sebastián Lukomsky, uno de los detenidos, para hablarnos más del tema. Sebastián Lukomsky, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntanos exactamente lo que pasó. Organizamos un autobús que iba a circular por las calles de París mostrando el mensaje que en inglés "Stop Attacking Christians", que dejen de atacar a los cristianos. Un mensaje simple, puro y duro, en contra de la ceremonia inaugural, que era una ofensa a todos nosotros. Resulta que el autobús llegó a las 9 de la mañana. A las 17 horas, hora de París, nos llaman, el conductor nos llama diciendo que han parado al autobús en el medio, a pocas cuadras del Arco de Triunfo, diciendo que esto es ilegal y que los organizadores tienen que tomar la responsabilidad y llegar inmediatamente a hablar con los policías. En cuanto llegamos ahí, vemos que hay más de unos 25 policías con 3, 4 camionetas de policía, todo parado en el medio de la calle, y entramos bastante choqueados a ver qué exactamente está pasando. Resulta que entraron al autobús mostrando pistolas, apuntando pistolas a nuestro conductor y preguntando exactamente cuál es el derecho que tenía de estar acá y qué exactamente es el motivo. Poco tiempo después empiezan a interrogar a todos nosotros, todo el grupo de Citizen Go que estaba en ese momento en París, y nos sacaron los papeles y los documentos. Después de muchas incertidumbres, cosas que estaban pasando, resulta que al final estamos siendo detenidos por un delito. En ese momento nadie de nosotros sabíamos qué delito era, nadie nos aclaró qué delito era, nos trataron literalmente como criminales. Lo más raro de todo esto para mí personalmente es que a las 9 empezó a circular nuestro autobús con el mensaje de que, alto a los ataques contra los cristianos. Y todo esto pasó después de las 17 horas. Así que estaba casi 8 horas circulando todo París sin problema con los policías que había para los Juegos Olímpicos, que eran miles, docenas de miles, un montón. Nadie tenía ningún problema. Así que es bastante fácil asumir que estas órdenes llegaron de algún lado arriba, le molestó muchísimo este mensaje y que fue un ataque ideológico y político contra nuestra defensa en nuestra campaña. Sebastián, ¿y cuántos y quiénes fueron los detenidos? Fuimos 6 activistas de Citizen Go, más el conductor. Llegamos a ser libres gracias a la intervención de nuestros abogados y de la movilización de Citizen Go, que estaba toda la noche trabajando y buscándonos y siguiendo exactamente lo que estaba pasando. Obviamente, si se trata de el supuesto delito que querían ponernos, era manifestarse sin registro oficial de la policía. Entonces, de acuerdo al código de la seguridad interna, el código de la sécurité intérieure, era obvio que no hay protesta en la presencia de un único vehículo. El autobús no constituye como una protesta. Es más, ninguno de nosotros, ninguno de los 6 que estaban detenidos, ni pisamos el autobús. Gracias a Dios, la Fiscalía de París tuvo que poner un fin al arresto y archivar el procedimiento, ya que no hubo delito y estaba lleno de irregularidades y mentiras que eran obvias. Definitivamente no lo vamos a dejar ahí. Sufrimos una injusticia gigantísima y no vamos a dejarlo ahí. Yo creo que tenemos que movilizarnos para seguir para adelante y hacer todo lo posible para que este tipo de cosas no vuelva a pasar. Gracias, Sebastián Lukomsky, por la entrevista y gracias también por seguir defendiendo la fe y no quedarte callado. Muchísimas gracias a ustedes.
Y ahora dirigimos nuestra atención hacia el Vaticano, donde el Papa Francisco, luego de un periodo de descanso, retoma desde esta mañana sus catequesis de cada miércoles en la audiencia pública. Todo estaba bien hasta que dos activistas del grupo animalista PETA irrumpieron al inicio de la reunión en el aula Pablo VI. Mostraban en una pancarta y sus camisetas lemas contra la tauromaquia en inglés e italiano, describe así Prensa. En sus mensajes decían: las corridas de toros son pecado y parad la bendición a las corridas de toros. Miembros de la seguridad vaticana sacaron a las activistas del lugar. Al término de la sesión, el Santo Padre renovó su llamado para el fin de la guerra entre Israel y Hamás. Escuchemos. Sigo con gran preocupación la situación en Medio Oriente. Insisto en mi llamamiento a todas las partes implicadas para que el conflicto no se extienda y se cese inmediatamente el fuego en todos los frentes a partir de Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima, es insostenible. Rezo para que la búsqueda sincera de la paz extinga los enfrentamientos, el amor venza al odio y la venganza se desarme por el perdón. Les pido unirse a mi oración también por la martirizada Ucrania, Myanmar, Sudán. Estas poblaciones tan probadas por la guerra que puedan reencontrar la tan anhelada paz. En Cuba, jóvenes de diversas pastorales se reúnen para rezar junto a religiosos de la comunidad de Taizé, un estilo de oración que podría ganar fuerza en la isla. Los detalles con nuestra corresponsal en La Habana, Rachel Díez. Llueve en La Habana. Las lluvias aseguran que hay una tormenta tropical cerca. Pero esto no ha impedido que un grupo de religiosas y jóvenes se reúnan en el Teatro Pedro Arrupe del Centro Loyola de la Compañía de Jesús. Vienen a descubrir un modo de oración novedoso. En Cuba no es común rezar al estilo ecuménico de la comunidad de TC. Aquí hay jóvenes de la Pastoral Juvenil Diocesana, la Pastoral Ignaciana, el Movimiento de los Focolares, el Movimiento Juvenil Dominicano, la Comunidad de San Egidio, entre otros. Diversidad de carismas, pero unidos en la fe, participan de la jornada juvenil Cristo Nuestra Esperanza, una jornada que acompaña al hermano André. André es uno de los 3 únicos hermanos de la comunidad de TC que hay en Cuba. Tiene 8 años viviendo en la isla, pero por primera vez organiza este tipo de encuentro en la capital del país. Yo escucho mucho entre ellos quienes participaron hoy que ya como una señal de esperanza, porque ellos tienen otra manera de rezar. Muchos para ellos es algo nuevo, pero parece de eco de ellos dijeron algo positivo. Hacemos las cosas más para la diócesis de Matanzas, por pastoral universitaria. Hacemos ya en Santa Clara, en Jatibonico, en diócesis de Ciego de Ávila. Ellos gustan esta manera de rezar, porque rezamos con la canción repetitiva y también meditativa. Sentados en el piso, como gesto de humildad ante Dios, los jóvenes oran y cantan. Luego comparten en pequeños grupos sus dificultades y miedos como jóvenes cubanos. También hablan sobre el lugar del servicio y la caridad en sus vidas, todo como parte de un ejercicio de escucha personal y del otro que fueron invitados a hacer. La joven Ana Luisa fue una de las que solicitó a la comunidad de TC replicar con los jóvenes habaneros este estilo de oración que algunos experimentaron el año pasado en la Jornada Nacional de la Juventud. Tengo esta sed de vivir este tipo de oración contemplativa, que es en sí, la oración de TC es una oración que se repite a través de los cantos y a partir de ahí tú vas sintiendo con toda tu mente y con todo tu corazón
ese encuentro personal con Dios. El Señor tenga piedad de nuestras vidas. Aquí también escucharon testimonios de jóvenes de otras regiones del mundo que van a vivir la experiencia a la localidad de Tessé, en Francia. El fundador de esta comunidad, el teólogo suizo hermano Roger Schutz, comprendió que además de la liturgia de las horas y los salmos, era bueno para los jóvenes que se integraran y participaran más de la experiencia orante. Por eso incluyó la repetición en los cantos y los periodos de silencio propios de la vida monástica, algo que los practicantes agradecen mucho, el silencio para conversar con Dios. La comunidad de Tessé, que apareció durante la Segunda Guerra Mundial, ha tomado mucha fuerza entre los jóvenes europeos en la última década y parece que su forma de orar también podría ganar espacio entre los jóvenes católicos cubanos. Este espacio, bueno, es como nuevo, de oración, de compartir, de contemplación también con la música y a través de la música, pues me llevaba también a vivir un poquito más a fondo, ¿no? Una espiritualidad un poco nueva para mí. Y de esta tarde, pues de este día, lo que más me ha llamado la atención ha sido que todavía los jóvenes siguen moviéndole una esperanza por encontrarse, por encontrar a Cristo, por buscar a Cristo. Muchos de estos jóvenes en sus parroquias llevan alimentos a los más necesitados, acompañan a ancianos o han asumido responsabilidades en el hogar a muy corta edad porque sus familiares migraron de Cuba. Alguno que otro ha sufrido rechazo, discriminación, desaliento, pero conservan la esperanza gracias a su fe en Jesús. Orar al estilo Tessé ayuda a que estos jóvenes de diferentes carismas y comunidades encuentren paz y renueven su fe personal y comunitaria. En La Habana, Cuba, Rachel Liz, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.